Gracias, Presidenta. Agradezco muchísimo la presentación de este proyecto para hablar de uno de los temas estructurales de la provincia de Santa Fe y de la República Argentina. En primer lugar, no hablamos de hidrovía, estamos hablando del río Paraná. Hidrovía es el nombre de la empresa que se quedó con el negocio del dragado, balizamiento y peaje del Paraná a partir de la privatización de 1995. Esto es muy importante porque tiene mucho que ver cuando decimos y pronunciamos palabras, las palabras nos hacen pensar de acuerdo a las palabras que pronunciamos. Estamos hablando del río Paraná, el río 14 en extensión del mundo, la principal vía por sal, las principales exportaciones, no solamente de la provincia de Santa Fe, sino también de la República Argentina. En este primer semestre salieron de exportaciones de origen de la provincia de Santa Fe por 7.009 millones de dólares. El informe lo sacó el Instituto Provincial de Estadística y Censo esta semana. 7.009 millones de dólares. ¿Cuánto le queda a la provincia de Santa Fe de esos 7.009 millones de dólares? Esta pregunta la vengo haciendo hace 9 años. Lo que es cierto es que de esos 7.009 millones de dólares que salieron en el primer semestre, para el pueblo de la provincia de Santa Fe queda poco. Entre otras cosas, porque en la reforma de la Constitución de 1994 dejamos firme el artículo 126 que le impide a las provincias pagar, o cobrar, mejor dicho, derechos de exportaciones, tal como se había fijado también en Santa Fe en 1866 por la Guerra del Paraguay. Se ratificó que la necesidad de la nación estaba por encima de la necesidad de la provincia. Eso se terminó. Y se termina con este tipo de decisiones. Porque claramente hay una decisión del Gobierno Nacional, como lo dijimos varias veces en este recinto, de desestructurar la cuestión nacional y para eso se ahoga a las provincias. Pero necesitamos hacer una mayor profundidad en el viaje de nuestro análisis. No es solamente que el federalismo deja de existir porque dejamos de sentarnos en el ente del control de la vía navegable de la Ecovina, porque eso es una platea preferencial. Si yo simplemente pido sentarme en esa mesa para ver que se aprueben los planes que la Bolsa de Comercio de Rosario, que la Bolsa de Comercio de Santa Fe le impone a nuestro pueblo, la participación nuestra es simplemente de aplaudidor o ser simplemente un habitante de una platea preferencial. Lo que tenemos que discutir es la planificación. 700 kilómetros de costa tenemos en la provincia de Santa Fe sobre el río Paraná. Insisto, exportamos 7.009 millones de dólares. Algo más que la platea preferencial. Porque en aquellos proyectos que se discutían allá por 1819, como bien hacía memoria el diputado Cubertino, había algo clave, la integración de los puertos para generar que la riqueza que saquen los pueblos le quede mayoritariamente a los pueblos, no a las empresas que después iban a suceder. Y acá está la gran discusión. Uno de los retrocesos, de los primeros retrocesos del gobierno de Alberto Fernández, fue la reprivatización del dragado, balizamiento y peaje. Por eso la Jean de Null sigue estando hoy, la cuarta dragadora internacional, tal como viene sucediendo desde 1995 hasta el presente. Y se lleva millones de dólares invirtiendo, de acuerdo a la siempre inteligencia subrayada de los sectores privados, usando bienes estatales. Porque la Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Navegables, una de las primeras que se creó con el Estado argentino sobre finales del siglo XIX, le dio todo a la empresa Jean de Null. Ahora la empresa Jean de Null dice, el capital privado ha desarrollado esto para el crecimiento de la provincia de Santa Fe y para el crecimiento de la Argentina. ¡Mentira! Usaron lo estatal en beneficio de ellos. Por eso claramente vamos a adherir a ese proyecto, pero le pedimos también al cuerpo y a las fuerzas políticas de origen popular
que reclamemos una participación en la discusión de la planificación de qué hacer con la riqueza que producen los productores, los trabajadores del pueblo de la provincia de Santa Fe, sino de nuevo lo que vamos a estar reclamando es una platea preferencial para ver y aplaudir el negocio de pocos. A esto hay que agregarle lo otro, lo que tiene innegablemente que ver con las consecuencias políticas de las decisiones. El gobierno de Milei, en definitiva, lo que hace es seguir lo que hizo el 30 de noviembre del 2023 el expresidente Alberto Fernández. El 30 de noviembre de 2023, el presidente Fernández, en aquel entonces, firmó un memorándum de entendimiento con el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, tal como lo había hecho el gobierno paraguayo hacía 3 años atrás, para darle el control y la estrategia del desarrollo de la vía troncal navegable. Eso significa, en buen romance, la extranjerización de la principal vía de riqueza que tiene la Argentina, que es el río Paraná. ¿Cuáles fueron las voces desde las provincias que se levantaron entonces y las que se levantan hoy? ¡Ninguna! Solamente las voces para decir que nos quedamos afuera de ser testigos preferenciales del negocio de muy pocos. Cuando el hoy diputado Perotti hace bien en mencionar al SENASA, esa hermosísima casa que existía como tal allí en la Pridi Santa Fe en Rosario frente a la Plaza 25 de Mayo, lo que hay que decir que una de las primeras decisiones que tomó el gobierno en aquel momento de Mauricio Macri, en enero del 2016, fue sacar al SENASA de los puertos privados y les dio a los puertos privados la decisión de autocontrolarse, con lo cual hoy no sabemos lo que entra y lo que sale porque solamente son declaraciones juradas de las empresas multinacionales. Ahí tampoco hubo una decisión federal de defender los intereses de la producción. ¿Cuánto saca de la producción? ¿Cuánto se le paga a los productores? No sabemos, porque solamente lo que sabemos es la declaración que hacen las multinacionales. Por eso claramente apoyamos esto, pero vayamos por más. Porque si no vamos por más desde la política, cada vez va a haber más pobreza en la provincia de Santa Fe. Por esta total extranjerización que tenemos de la principal fuente de riqueza, que sigue siendo lo que sacamos por el río Paraná. Por eso, señora presidenta, para no extendernos más, pero sí diciéndolo con profundidad, o por lo menos intentando hacerlo, nosotros creemos que el rol de los gobiernos provinciales tiene que ser discutir de quiénes son las riquezas que se producen en la provincia. Hace poco escuchaba al intendente municipal de Rosario, Pablo Hatkin, decir que le den a Rosario lo que Rosario pone. Hoy habría que hacer que ese concepto sería también claramente un concepto santafesino, que le den a Santa Fe lo que Santa Fe pone. Entonces allí la cosa sería distinta. Discutamos eso, no solamente la presencia en una platea preferencial para ver el negocio que hacen las bolsas de comercio, que son en definitiva la careta visible de los intereses extranjeros sobre la provincia de Santa Fe. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, diputado.